Gracias, Pepe. Pepe ha sido muy generoso en mi presentación, como habéis visto, ¿no? Aunque sí es verdad que tenemos un referéndum el día 24 en el que nuestras asambleas de base, nuestros militantes, tienen que ratificar, espero que lo hagan, el acuerdo con el Partido Socialista para gobernar Andalucía en los próximos 4 años. Y, por lo tanto, eso tiene también una infraestructura en la que, bueno, tenemos que volcarnos también para que efectivamente logremos el apoyo de nuestra militancia a ese acuerdo. Yo no lo dudo, pero hay que poner todos los mecanismos para que efectivamente el referéndum sea un éxito, ¿no? Bueno, pues encantado de estar aquí con vosotros. Efectivamente, desde Izquierda Unida venimos trabajando con CEPES ya casi hace más de 2 años de manera muy intensa, porque nosotros entendimos que necesitábamos, en la situación de crisis en la que estamos, ir construyendo un bloque social alternativo que fuera construyendo una alianza social que permitiera irle abriendo paso en Andalucía a un modelo de desarrollo diferente. Y por eso venimos trabajando con CEPES, con COAS, con FACUA, con las instituciones que hay de banca pública, con los sindicatos mayoritarios, con comisiones y UGT, en esta dirección, en ir articulando un bloque social que dé sustento y dé soporte desde el punto de vista económico y social a la propuesta política. La propuesta política en sí misma no puede hacerse valer si no es porque se va construyendo en la sociedad, en el territorio, una alianza que respalde esa propuesta política y que sea capaz de impulsarla. Traduciéndolo más concretamente, es importante estar en el gobierno andaluz, pero aun estando en el gobierno andaluz, si no tuviéramos la complicidad, la alianza de las organizaciones sociales que están empeñadas en cambiar el modelo de desarrollo de Andalucía, conseguiríamos avanzar poco o conseguiríamos avanzar menos, porque las resistencias son y van a ser muy fuertes. Por eso nosotros estamos convencidos de que la transformación de Andalucía pasa necesariamente no solo por la acción de gobierno, sino que la acción de gobierno esté respaldada, legitimada por la alianza social y económica con las organizaciones sociales que de hecho la ejercen. Dicho esto, voy a intentar muy brevemente sintetizar cuál es la perspectiva que nosotros tenemos del momento actual y cuál es el papel que nosotros le concedemos a la economía social en nuestro planteamiento económico alternativo. Bueno, yo creo que todo el mundo tenemos conciencia que estamos ante una crisis sistémica, una crisis del sistema. No es una crisis más, ni es una crisis cualquiera. Estamos en una crisis del sistema. Estamos en una crisis del sistema que comenzó siendo financiera, con la explosión de la burbuja financiera en Estados Unidos, Lehman Brothers, en el año 2007, que esa burbuja financiera se ha convertido en una crisis económica y que ha puesto en cuestión el modelo económico, la actividad económica, y que tiene también ramificaciones como crisis energética y como crisis alimentaria. Es decir, ahora mismo hay un debate muy fuerte mundial sobre las fuentes de energía, que no se puede ni olvidar ni menospreciar. El tema del debate sobre la energía nuclear está ahí. El accidente de Fukushima ha puesto en evidencia los riesgos de la energía nuclear, pero también la dependencia del modelo de desarrollo capitalista respecto a la energía nuclear. El problema del petróleo está ahí. Es decir, el horizonte de producción del petróleo, algunos se atreven a aventurar que no será mayor de 50 años, independientemente de las reservas que se vayan explorando y explotando. Y todo lo que es Irán, el debate en Irán, pues está vinculado a lo que es el papel predominante del petróleo y de la gestión de los recursos energéticos en el futuro, ¿no? Y la inversión y el papel relevante que están teniendo la energía renovable, incluso la apuesta de Obama por la energía renovable, no es tampoco baladí. Es
es la constatación de que el debate energético es un debate fundamental en el modelo de desarrollo futuro. Y después está la dimensión alimentaria de la crisis del modelo, donde el mundo tiene capacidad para producir alimentos, para alimentar a toda la población, pero sin embargo cada vez hay unas crisis alimentarias mayores. Y se está produciendo un fenómeno que seguro que conocéis, que es que los alimentos están siendo ya objeto de especulación por parte de los inversores que están comprando alimentos para especular con ellos en el futuro y, por lo tanto, los fondos de inversión antes invertían en vivienda y ahora están invirtiendo en controlar la alimentación del futuro, los cereales, el maíz, la soja, el arroz, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí también hay una crisis alimentaria muy seria. Incluso hay países como China y como India, sabéis que están comprando tierras en África y en América Latina para garantizarse que en esos países van a producir los alimentos que necesitan ellos para alimentar a su propia población. Por lo tanto, es una crisis sistémica, global, que afecta a estas cuestiones, lo financiero, lo económico, lo energético y lo alimentario. Pero esta crisis del sistema capitalista, en su conjunto, especialmente en los países occidentales, porque hay países emergentes como Brasil o como la propia India, la propia China, que son países que están en la dinámica capitalista pero que no están en crisis. Por lo tanto, la crisis está muy circunscrita al capitalismo fundamentalmente occidental. Esta crisis tiene dos grandes consecuencias, que es la crisis social y la crisis democrática. La crisis social, porque efectivamente la crisis económica y la crisis financiera está teniendo una traducción fortísima en lo que es el desmantelamiento de la estructura social tal como ahora mismo la hemos conocido, o la hemos conocido hasta ahora, ¿no? Y eso en Europa está teniendo, y en España está teniendo consecuencias muy graves, y la estamos viendo a diario. Y después está la crisis de la democracia. Cada vez parece más evidente que no son los gobiernos quienes gobiernan a la economía, sino que son los mercados quienes gobiernan a los gobiernos y quienes imponen a los gobiernos las políticas. Y por lo tanto, la crisis es tan profunda que está en cuestión la propia legitimidad de la representatividad democrática, la legitimidad de los gobiernos democráticos. El capitalismo especulativo global no tiene límites. Se le quitaron la regulación que tenía en los años 80, 90, se le quitaron expresamente y por lo tanto no tiene límites y la tecnología actual permite que las bolsas estén funcionando las 24 horas del día de manera continuada y que no haya límite de tiempo ni límite espacial para invertir en las bolsas mundiales desde el punto de vista especulativo y por lo tanto eso es una realidad que de momento está ahí. Pero lo más grave de todo, yo creo, es que el neoliberalismo no solamente ha conseguido que el capitalismo especulativo sea quien gobierna la economía, sino que el neoliberalismo hay que reconocer que ha ganado la hegemonía cultural, social y política. No es entendible de otra manera que en los momentos de crisis más grandes que está sufriendo el sistema capitalista, pues en Europa, por ejemplo, la mayoría de los gobiernos sean de derecha. Incluso en algunos casos, como Hungría, pues de extrema derecha. Es decir, que el gobierno húngaro no se corta un pelo a la hora de plantear políticas que la propia Unión Europea le ha reconvenido que no se ajustan a los principios de la Unión Europea. Aunque también estamos contemplando hoy mismo, nos hemos despertado todos con la noticia de que Francia y Alemania están dispuestos a suspender el Tratado de Schengen. Bueno, pues porque hay que controlar las fronteras de la inmigración. Por lo tanto, el neoliberalismo ha calado y los valores del neoliberalismo ha calado. Y ha calado mucho más de lo que nos parece. Por eso la izquierda hemos de reconocer, lamentablemente, pues que aparecemos con gran debilidad en el contexto europeo, especialmente la socialdemocracia, no ha sabido articular una respuesta a esta crisis, entre otras cosas porque la socialdemocracia ha sido en gran parte cómplice
de la generación de esta crisis en la medida en que la socialdemocracia renunció hace tiempo a plantear un sistema alternativo, sino que la socialdemocracia se conformó con gestionar el capitalismo o gestionar la versión, digamos, del capitalismo más social, pero no a transformarlo. Y para colmo, esta hegemonía del neoliberalismo pretende hacer a los ciudadanos responsables de la crisis. Es que encima tienen la cara dura de decirnos que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y quieren crear la mala conciencia de que los ciudadanos somos responsables de la situación que tenemos. Como si los ciudadanos no hubiéramos estos años intentado mejorar nuestras condiciones de calidad de vida, a la cual todo el mundo tenemos derecho, y hemos utilizado los instrumentos que se nos han puesto encima de la mesa. Es decir, que cuando los ciudadanos han ido a pedir un crédito al banco, es verdad, los ciudadanos se han endeudado por 40 o 50 años, pero no es menos cierto que esos eran los productos que los bancos les ponían delante de los ojos y que incluso le daban por préstamo hipotecario más del 120% del valor de la propia casa e incitaban a la gente a que con el crédito hipotecario compraran la casa, la cocina, el coche y a ser posible cualquier otra cosa porque estaban baratos. Por lo tanto, encima pretenden responsabilizar a los ciudadanos de que nosotros tenemos la culpa de que estemos como estamos. Y frente a esta situación hay dos salidas. Una salida de la crisis, que es la que están intentando... antes de entrar en la salida, una mención a Andalucía, en particular a Andalucía. Esta situación de crisis en Andalucía es más aguda, porque el modelo de desarrollo que nosotros hemos desarrollado en Andalucía en los últimos años, si recordáis, fue el de la modernización de Andalucía primero, y en los últimos años recordaréis todo el de la segunda modernización de Andalucía. Era el leitmotiv de los gobiernos de Chávez durante los últimos años, ¿no? La segunda modernización de Andalucía. Esa segunda modernización de Andalucía, en realidad, lo único que pretendía era que el proceso de acumulación de capital en Andalucía pues se acelerara, intentando introducir a la economía andaluza en la dinámica de la economía europea, desarrollando aquellos aspectos donde el capital especulativo europeo e internacional invertía más, que era en el urbanismo. Y efectivamente se nos decía que el urbanismo era un sector de inversión porque había 3 o 4 millones de pensionistas europeos que estaban deseando de venirse a vivir, a disfrutar de sus últimos años de pensión a las costas europeas. Y Andalucía asumió de manera acrítica el papel económico que nos diseñaron desde los grandes poderes financieros, los grandes mercados. Y por lo tanto Andalucía perdió en época de bonanza la gran oportunidad de cambiar su modelo productivo y de orientar su modelo productivo hacia otros sectores más estratégicos, ¿no? Cuando la burbuja pinchó, lógicamente la situación de Andalucía se ha resentido más que otra, porque efectivamente el sector de la construcción, el sector inmobiliario, era uno de los sectores en los que Andalucía había invertido más y tenía más mano de obra. Por lo tanto, la situación de Andalucía es que ahora mismo hemos tenido siempre una situación económica dependiente de otras áreas y de otras regiones. Especialmente significativo es el tema energético. Si Andalucía tiene una dependencia energética brutal, España la tiene ya, pero dentro de España Andalucía tiene una dependencia energética brutal y por lo tanto la economía de Andalucía es una economía dependiente. Lo era antes y lo es ahora con más motivo. Continúo con lo que hablaba de la salida. Ante esta situación de crisis, ¿qué salidas se están planteando? Por una parte, la derecha, el neoliberalismo, apoyado y amparado por los organismos internacionales que no elige nadie, llámese Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Unión Europea, Banco Central Europeo, pues tienen diseñada una política que todos conocemos, que es la política de la estabilidad presupuestaria, ahora ya constitucionalizada por el acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular, la estabilidad presupuestaria que se traduce en déficit cero, porque
Dicho sea entre paréntesis, la estabilidad presupuestaria no es mal principio. El problema es que el principio tiene un mal final. Y que como principio la estabilidad presupuestaria sería asumible. El problema es que ese principio siempre termina en el déficit cero. Y eso ya para nosotros no es asumible. Por lo tanto, estabilidad presupuestaria, déficit cero, consolidación fiscal, recortes, ajustes y recortes del estado del bienestar como lo hemos conocido. En definitiva, lo que nos plantean, la salida que nos plantea la derecha y los organismos internacionales, las políticas neoliberales, es una estafa. Es literalmente una estafa. Es la mayor transferencia de renta, la mayor transferencia de capital público al capital privado. Es decir, lo que están pretendiendo es aprovechar la crisis para hacer una transferencia de rentas y una transferencia de capital público al capital privado. El copago que tenemos encima de la mesa. El copago, si no he oído mal, lo que se recaudaría por copago sería entre 1.000 y 3.000 millones de euros, ¿vale? Pero el problema no es ese. El problema es romper el modelo. Porque cuando alguien tenga que pagar por un acto médico, en la sanidad pública, puede llegar a la conclusión de que para pagar en la pública, pago a la privada, ¿vale? Y ahí hay tres grandes bolsas de negocio latentes. La educación es un negocio, la salud es un negocio y la dependencia es otro negocio. Por lo tanto, desmantelar el estado de bienestar no solamente es por una razón económica, difícilmente justificada desde el punto de vista de unas políticas sociales, sino que desmantelar el Estado social es transferir renta pública a renta privada. Y eso es lo que está en el fondo detrás de esto. Es decir, las expectativas de negocio que ya mucha gente empieza a considerar. Y a algunos les gustaría que el modelo de salud de España no fuera el de español, sino el de Estados Unidos, donde las aseguradoras privadas pues tuvieran, y bueno, y la derecha lo ha planteado sin ningún rubor, ¿no? Es decir, tanto la derecha nacionalista catalana como la derecha del PP. Vamos a desgravar a quien haga un seguro privado de salud, se lo desgravamos en la declaración de la renta. O Esperanza Aguirre, que da un dinero a la concertada, subvenciona a la concertada y después permite a los padres que se desgraven lo que pagan por ir a la concertada en la declaración de la renta. Por lo tanto, es toda una transferencia de capital público a las rentas privadas. Pero además de ser una estafa, es una política inútil e injusta. Inútil porque no está produciendo las consecuencias que ellos dicen que tiene que producir. Es decir, nos dicen que hay que recortar para generar empleo, para reactivar la economía, pero se recorta, se recorta y se recorta, se reforma, se reforma y se reforma, y no estamos viendo que efectivamente se produzca esa reactivación de la economía, sino que todo lo contrario, se hace una reforma laboral con el argumento de que hay que crear empleo y el mismo gobierno asume que va a tener 700.000 parados más España al final del 2012. Por lo tanto, es una contradicción en sus propios planteamientos. Por lo tanto, es una reforma inútil que no está sirviendo para lo que dicen y que además genera una espiral perversa. Es decir, mientras más austeridad tengo y más recorto, más desempleo tengo, con lo cual tengo que pagar más protección social, con lo cual tendré que tener más austeridad porque no recaudo por IVA, ni por IRPF, ni por seguridad social, y por lo tanto más deuda tengo, y es una bola de una espiral perversa que no tiene fin. Por lo tanto, esta política no nos llega nada más que a un callejón sin salida. Pero sobre todo es que además es injusto. Es injusto porque están cargando todo el coste de la crisis, todo el coste de la transferencia de capital público al privado en las espaldas de la gente más débil. El copago o el repago, como nos gusta decir a nosotros, va a recaer sobre los pensionistas, con lo cual
es una reducción objetiva de las pensiones, pero es que además un pensionista que gana 420, que tiene de pensión 420, 600, pues el tener un límite de 20 euros al mes de gastos farmacéuticos no es baladí. No es baladí. Pero es que además habréis leído, como he leído yo, declaraciones de gente del staff del Fondo Monetario Internacional diciendo que el problema que tenemos es que hemos llegado a tener una calidad de vida de nuestras personas mayores tan buena que tenemos un problema. Es decir, que hemos conseguido que la gente viva muchos años y resulta que eso es un problema porque ahora hay que pagar pensiones y hay que pagar el gasto farmacéutico porque la gente, oye, mira, se ha puesto de acuerdo en vivir más de 80 años. Y eso pues tenemos todos un problema. Por lo tanto es injusto, absolutamente injusto. Pero es que además es injusto y es dramático porque personas con 50, 55 años que quedan en el paro, todo el mundo sabemos que es muy difícil que después esas personas, en las condiciones en las que estamos, puedan volver a reintegrarse en el ciclo de trabajo. Entonces tenemos una gente joven que todo el mundo decimos que es la mejor generación preparada sin poder acceder al mercado de trabajo, una gente mayor de 55 que la estamos expulsando del mercado de trabajo y tenemos en medio, pues, quien está trabajando cada vez más en unas condiciones más precarizadas. Seguramente porque, como decía antes, esta crisis es una estafa y hay gente que está intentando aprovechar al máximo estas circunstancias para crear las condiciones objetivas para seguir ganando más después de la crisis. Y por lo tanto la reforma laboral no es más que eliminar las pocas cláusulas de garantía que había para que efectivamente el peso del trabajo en las relaciones de producción disminuya. El hecho de la negociación colectiva no es baladí. La negociación colectiva era el último instrumento, la última barrera que tienen los sindicatos para poder negociar unas condiciones laborales por encima de la empresa y que haya un convenio colectivo de referencia que permita a los trabajadores que muchas veces se sienten indefensos ante la propia empresa, les permitiría tener un marco de referencia. Vamos a un modelo de relación laboral de nuevo estadounidense, donde las relaciones laborales serán individuales entre el trabajador y el empresario y no serán relaciones colectivas. Por lo tanto, será el empresario quien podrá establecer las condiciones en cada momento de cómo yo te contrato a ti, que a lo mejor son diferentes de las que te contrato a ti o a ti o a ti. Y por lo tanto, la fragmentación y la individualización de las relaciones laborales es un objetivo perseguido desde hace mucho tiempo por la patronal española porque rompe la última barrera, la última defensa que tienen los trabajadores, que es la negociación colectiva. Pero es que además precariza las relaciones laborales e introduce un factor de temor y de miedo en el trabajador de que nadie va a enfrentarse al trabajador porque sabéis que incluso teniendo baja médica constatada, pues si hay 9 bajas médicas, si no estoy equivocado, en el transcurso de 4 meses, ¿era? 2 meses. Bueno, pues aun estando justificada, puede ser objeto de despido. Y el despido improcedente prácticamente desaparece. Todos los despidos son ya procedentes porque, lógicamente, ¿qué empresa no podrá argumentar que no ha tenido pérdida en los últimos 9 meses? Por lo tanto, es la desregulación del sistema, la ruptura del sistema de relaciones laborales español y, lejos de la frase de Lenin, todo el poder para los soviets, la reforma laboral lo que plantea es todo el poder para los empresarios, que son quienes van a tener la sartén por el mango de las relaciones laborales. Por lo tanto, como decía, unas políticas inútiles, injustas, que no tienen salida. No tienen salida y que van a ir creando una mayor conflictividad social, donde ya pues parece ser que pretenden criminalizar hasta la respuesta social. Es decir, que la pretensión de que sea delito la convocatoria por Internet de movilizaciones sociales, bueno, ya es que eso raya los derechos constitucionales y la criminalización
de la protesta social. Porque ellos saben, porque está Grecia como espejo, ellos saben que a medida que se vayan agudizando las políticas de recorte y las políticas de ajuste, la situación social se va a ir tensando más. Y la verdad es que estamos sorprendidos muchos, creo yo, que todos los que estamos aquí, de cómo no ha estallado antes una situación de conflicto social en nuestro país. Seguramente porque todavía la red familiar actúa de colchón, de momento, la red familiar actúa de colchón y por lo tanto hace que eso amortigüe en cierto modo las consecuencias de la crisis. Pero no va a ser fácil, no va a ser fácil. Y por lo tanto, bueno, es un poco la salida que plantea la derecha, una salida que no tiene salida en definitiva, no tiene salida. Por lo tanto, es necesario buscar una salida alternativa por la izquierda. Una salida por la izquierda que plantee otra manera de entender la política y otra manera de entender la acción económica. Y ahí nosotros planteamos que efectivamente el papel del Estado, de la administración pública, debe ser determinante. El Estado tiene que volver, y cuando digo el Estado me refiero a todo lo que supone de la administración pública, vale para la Junta, vale para los ayuntamientos, vale para el propio Estado. El Estado debe recuperar su papel de dinamizador de la política económica y de la política social. No estamos planteando nada que sea súper revolucionario. Las políticas de Obama van en esa dirección y están dando resultados. Es decir, que la política de estímulo a la actividad económica desde la acción del gobierno es la política que está haciendo Obama en Estados Unidos. Política keynesiana donde las haya y por lo tanto no estamos hablando de una política que no sea socialdemócrata consecuente. Es decir, que estimular la actividad económica para que en época de crisis, para generar efectivamente que haya una redistribución y una reactivación, una redistribución de la riqueza, bueno, pues es algo que no es ninguna novedad. Desde Keynes para acá es lo que se ha estado haciendo prácticamente en todas las crisis anteriores de carácter cíclico. En esta, eso es el primer paso por donde empezar. Nosotros creemos que hay que ir más allá de eso. Habría que ir cambiando algunas estructuras productivas, pero en cualquier caso ese sería el primer planteamiento, ¿no? Que desde la acción del Estado se reactive con incentivos la actividad económica. Porque eso, frente a la espiral perversa que decía yo antes de las políticas de derecha, generaría una espiral virtuosa de que a una incentivación por parte de las administraciones públicas de actividad económica tendría un retorno por la vía de impuestos, por la vía de seguridad social, por la vía de las contribuciones sociales, que generaría, lógicamente, una mayor capacidad de hacer frente a la necesidad de las prestaciones sociales y disminuiría la necesidad de déficit para pagar esas mismas prestaciones sociales. Por lo tanto, frente a una espiral perversa, una espiral virtuosa que generaría una dinámica diferente. Pero dicho eso, como os comentaba, nosotros entendemos que hay que ir más allá. En nuestra Constitución y en nuestro Estatuto de Autonomía está contemplado la posibilidad de la planificación de la economía. Nosotros creemos que hay que poner en valor ese instrumento de la planificación económica. Es un mito pensar que la economía no se planifica. Las multinacionales planifican la economía. Los organismos institucionales planifican la economía. Lo que pasa es que la planifican en función de sus intereses, ¿vale? Intereses de mercado, de cuota de mercado, de sus estrategias comerciales. ¿Qué multinacional no planifica su economía? Todas lo hacen. ¿Qué organismo internacional no planifica su economía? Todos lo hacen. ¿Por qué se le niega entonces la posibilidad de que los estados, la administración pública, como representante de la soberanía popular, no utilice la planificación democrática para marcar cuáles son sus objetivos, sus intereses económicos y sociales? Y que además esa planificación se haga con el concurso de la sociedad civil organizada y de los agentes económicos. No hay razón, nada más que una razón ideológica. Por lo tanto, nosotros queremos poner en valor, desde una razón ideológica, el valor de la planificación democrática de la economía.
que está contemplada en la Constitución y en el Estatuto. Pero es más, vamos un paso más allá. La Administración y el Estado tienen que intervenir en la actividad económica. Y a lo mejor intervenir puede parecer una palabra muy fuerte. De todas maneras, el señor Montoro está amenazando con intervenir a Andalucía. Porque tampoco es que nos vayamos a escandalizar ahora, ¿no? Es decir, que si ellos están planteando intervenir en la Administración andaluza, no sé por qué se escandaliza a alguien de que nosotros planteemos que sea la Administración andaluza la que pueda intervenir en la actividad económica precisamente para dinamizarla y para recuperar determinados sectores estratégicos. Es verdad que Andalucía no tiene competencia en las grandes empresas, pero ¿por qué hemos dejado escapar un sector estratégico como las energías? Que yo sepa, Francia sigue teniendo una gran presencia pública en el sector energético francés, o en las telecomunicaciones, o en los ferrocarriles, o en la infraestructura de transporte. ¿Por qué se ha privatizado todo? El Estado se ha quedado sin herramientas de intervención en las grandes líneas estratégicas de la economía. Por lo tanto, nosotros pensamos que hay que intervenir. Efectivamente, nuestra comunidad no tiene la capacidad de intervenir en lo que son los grandes sectores estratégicos de España, pero sí tiene una determinada capacidad de intervenir en las políticas que marquen un nuevo modelo de desarrollo para Andalucía, orientando esa actividad económica, estableciendo cuáles son los sectores estratégicos, estableciendo las líneas de subvención y de aportación del gobierno andaluz a aquello que considere prioritario. Quizás aquí, en nuestra comunidad, en tiempos de bonanza, se ha subvencionado todo sin una orientación estratégica. Y se han dado miles de millones a empresas que después se han deslocalizado, que nos han dejado los trabajadores en expediente de regulación de empleo y se han ido a Marruecos sin devolver las subvenciones que se le dieron. Y estoy hablando de Delphi, o estoy hablando de otras grandes multinacionales que se asentaron en nuestro territorio, que se les dio gran cantidad de dinero público y que cuando les ha convenido se han deslocalizado, se han ido 14 kilómetros más para allá, han montado además que no se han cortado un pelo en decirlo, es decir, que Delphi no se ha cortado un pelo en decir que cierra aquí porque se va a Marruecos, y que lo han dicho, no es que, ¿vale? Y ahora pues nos dejan los terrenos donde estaban vacíos, los trabajadores en paro y no devuelven el dinero que se les dio. Por lo tanto, la Administración andaluza tendrá que plantearse seriamente su política de apoyo a las inversiones estratégicas y su intervención en esa actividad económica. Y por tanto, nosotros creemos que hay que recuperar eso y que esa es una salida. Y que hay que plantear otro modelo de desarrollo diferente. Nosotros tenemos claro desde Izquierda Unida que Andalucía necesita revisar su modelo de desarrollo. No solo ya su modelo productivo, que no es necesariamente lo mismo. Están relacionados, pero no es lo mismo el modelo productivo que el modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo es mucho más amplio que el modelo productivo. Y nosotros creemos que el modelo de desarrollo de Andalucía tiene que basarse en 5 pilares. La sostenibilidad, y traigo a cuento las declaraciones del señor Arena en pre-campaña. La sostenibilidad no es una milonga, por lo menos para nosotros no. La sostenibilidad es la condición sine qua non para otro modelo de desarrollo económico con futuro. Sostenibilidad, cohesión social y territorial, o equidad social y territorial, es decir, un modelo de desarrollo que genere cohesión social y vertebración y equilibrio territorial. Igualdad, no hay transformación posible si no hay una igualdad de género que sea condición y consecuencia de ese modelo de desarrollo. Es decir, la mujer no puede quedarse al margen del modelo de desarrollo. Es más, quienes hemos tenido la oportunidad de vivir algunos años en esos países que llaman del tercer mundo, sabemos que no hay proyecto de desarrollo que no pase como condición de éxito por la incorporación de la mujer al desarrollo. Y eso que vale para el tercer mundo, vale para Andalucía. Un modelo de desarrollo será exitoso si logramos incorporar a la mujer al modelo y al proceso de desarrollo, y al modelo productivo. Por lo tanto, sostenibilidad, equidad, igualdad, diversidad.
Es el cuarto pilar que nosotros planteamos. Diversidad, porque no pueden quedarse fuera del modelo de desarrollo todos aquellos colectivos que tienen, por sus circunstancias, dificultades o diferencias o diversidad con respecto al resto de la población. Llámese inmigrante, discapacitado, comunidad gitana o cualquier otro grupo que represente la diversidad en una comunidad. Y el quinto pilar, democracia económica. Es decir, cualquier modelo de desarrollo que sea un modelo transformador tiene que incorporar la democracia económica. La economía no es un ámbito que pueda escaparse ni deba escaparse de la democracia. Y eso significa que los ciudadanos deberíamos poder participar en la definición de cuáles son los objetivos estratégicos, en la definición de cuáles son los instrumentos que se deben utilizar para conseguir esos objetivos estratégicos, en la planificación, en la evaluación de las políticas públicas y, en lo concreto, los trabajadores deberían participar en los consejos de administración de las empresas. Claro, cuando esto se lo hemos dicho al PSOE en las negociaciones, el PSOE ha dicho que no tenemos competencia para eso. Es verdad. No tenemos competencia en Andalucía para eso. Pero nosotros llamamos en nuestro programa una ley de participación de los trabajadores en la vida y en la gestión de las empresas. Andalucía no tiene competencia, pero no renunciamos a que efectivamente los trabajadores puedan participar en la gestión de la empresa, porque sufren sus consecuencias. Es decir, que una decisión del Consejo de Administración recae sobre los trabajadores y, por lo tanto, ¿por qué no puede estar el trabajo, la representación de los trabajadores en el seno de gestión de la empresa? Por lo tanto, democracia económica como quinto pilar. Y después hay que definir sectores estratégicos. Hay unos sectores económicos que son prioritarios, deben ser prioritarios sobre otros, por su propio valor estratégico. Y nosotros hemos definido varios. Primero, agricultura. Para Andalucía, la agricultura, para nosotros, entendemos que Andalucía no puede vivir sin mundo rural, sin agricultura y ganadería. Es un sector estratégico. Aporta el 20% del PIB andaluz, lo que es la actividad directa sumado a la industria agroalimentaria. Suma el 20% del PIB andaluz, lo suma la agricultura. No podemos renunciar a que la agricultura no sea, no podemos renunciar a que deje, bueno, entendéis, que tiene su de todo. Vale. Y por lo tanto, nosotros del programa nuestro, de las 130 y pico páginas de nuestro programa, si hay una parte de la que estamos especialmente satisfechos, además de la de economía social, es la del programa de agricultura. Porque lo hemos elaborado mano a mano con las organizaciones agrarias, con COA, con UPA, con el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, con todo lo que es el tejido organizado de agricultura. Y ellos nos han planteado cuáles son sus prioridades. Necesitamos intervenir en la cadena alimentaria porque no es justo que el agricultor tenga unos precios que no cubren muchas veces ni siquiera los costes de producción, y las grandes cadenas alimentarias como Mercadona, Carrefour y Alcampo sean las que tienen los grandes beneficios del trabajo. Y los intermediarios en medio de la cadena de producción son los que controlan los precios y, por lo tanto, controlan el beneficio. ¿Cómo intervenir de la alimentación en romper esa desigualdad tan escandalosa entre el precio de origen y el precio final? Es un reto. Y nosotros lo hemos planteado en el programa de gobierno y hay ya incluido la redacción de una ley integral de agricultura donde vamos a abordar dentro de nuestras competencias el tema de los contratos agrarios y el tema de los márgenes comerciales. Somos conscientes que el Tribunal de la Competencia tiene puesta denuncia hasta la consejera de Agricultura, porque el Tribunal de la Competencia no quiere entender que el sector agrario tiene unas condiciones particulares en la fijación de precios que no es como otro sector. Habrá que pelearlo. Por lo tanto, primer sector estratégico, agricultura y ganadería. Segundo sector estratégico, hay que reorientar la construcción. Nosotros no decimos que se deje de construir, evidentemente,
Lo que no creemos que tenga sentido es plantear, como decía el señor Arena, que el turismo residencial tiene que volver a ser un sector estratégico. No. El turismo residencial, para empezar, no es turismo, es construcción. ¿Vale? Después decimos que es turismo residencial, pero no es turismo residencial, es construcción. Y no tiene sentido volver a plantear la recuperación de actividad en el sector de la construcción a niveles que tenía anteriormente, cuando los datos provisionales que nos dan del censo de viviendas y de población del 2011, terminado hace unos meses, es que podemos estar en Andalucía en torno al 1.200.000 viviendas vacías. Al 1.200.000 viviendas vacías. Y que uno de los problemas que tiene la banca es que no quiere reconocer en sus activos la pérdida de valor del 1.000.000 de viviendas vacías. Y mientras la banca no reconozca que ha perdido dinero, porque sus activos no valen lo que decían que valen, pues tendremos el atasco que tenemos. Por lo tanto, hay que reorientar la construcción. ¿Hacia dónde? Hacia la rehabilitación de viviendas, hacia la vivienda sostenible, hacia la recuperación de los cascos históricos, hacia la vivienda protegida. Por lo tanto, hay un sector estratégico importante. Otro sector estratégico importante, la biotecnología y la biomedicina, la industria biomédica y farmacéutica. Nosotros en Andalucía somos pioneros en investigación biomédica y en algunos aspectos también en producción farmacéutica. El Campus de la Salud de Granada y algunas otras empresas farmacéuticas andaluzas están en primera línea y ese es un sector de futuro donde creemos que hay que invertir de manera estratégica. Cuarto sector estratégico, las industrias avanzadas. El desmantelamiento industrial de Andalucía en estos años ha sido tremendo, tremendo. Los astilleros están todos cerrados, Santana está cerrada, Delphi está cerrado, no queda prácticamente industria pesada en Andalucía, excepto la fábrica de Renault de cajas de cambio de Sevilla, que tiene los parámetros mejores de calidad de toda la marca. Pero prácticamente industria de calidad queda muy poca. Hay un filón que es la industria aeronáutica y la industria naval. Esa tiene que ser una prioridad. Por lo tanto, industria avanzada y industria vinculada a la I+D+I. Es decir, industria de alta tecnología que de valor añadido. El turismo sostenible. Para Andalucía, el turismo sostenible es un sector estratégico. Un turismo sostenible y de calidad que permita el que efectivamente se cree una actividad que vaya más allá de la estacionalidad. Es decir, la debilidad del sector turístico sigue siendo, a pesar de todo, la estacionalidad. Tenemos que intentar romper la estacionalidad. Y finalmente, un sector estratégico económico también son los servicios públicos de calidad. Es decir, que la educación, la salud, la dependencia, no solamente son sectores que atienden las necesidades sociales de la población, sino que son generadores de empleo y, por lo tanto, también un sector estratégico. Para esto hace falta algunos instrumentos y nosotros planteamos 4 o 5 muy sencillos. Primero, desarrollo de toda la potencialidad política del Estatuto de Autonomía. El Estatuto de Autonomía yo os invito a que cuando tengáis un ratito lo recuperéis y lo veáis. Hay todo un título sexto del Estatuto de Autonomía nuevo, que por cierto, dicho sea de paso, se abrió camino por Izquierda Unida y por el Partido Socialista. El Partido Popular, recordáis que se abstuvo en el Parlamento andaluz y solo votó a favor en el Congreso de Diputados. Pues tiene todo un título sexto de Economía, Empleo y Hacienda que yo os invito a que lo leáis, porque es de una potencialidad política impresionante y nosotros estamos dispuestos a ponerlo en valor. Solamente os leo el primer artículo de ese capítulo. Toda la riqueza de la comunidad autónoma, en sus distintas formas y manifestaciones, y sea cual fuere su titularidad, por lo tanto, privada y pública y privada, está subordinada al interés general. Y nosotros esto no lo creemos. Yo no sé si se lo creen otros, pero nosotros sí nos creemos que toda la propiedad, toda la riqueza de la comunidad autónoma, independientemente de cuál sea su titularidad, tiene que estar subordinada al interés general.
Y, por lo tanto, habrá que en la acción de gobierno poner en valor este principio político. Después habla de la libertad de empresa, la economía social de mercado, la iniciativa pública, la planificación y el fomento de la actividad económica constituyen el fundamento de la actuación de los poderes públicos de la comunidad autónoma en el ámbito económico. Nosotros nos creemos esto. Respetamos la libertad de empresa, respetamos la economía de mercado, pero aquí está metido la iniciativa pública y la planificación. Artículo 157. Por lo tanto, vayamos allá. Pero es que hay otros. 163. Modernización económica. Acceso a los medios de producción. Habla de la economía social, efectivamente, desarrollar la economía social. Y atentos a este artículo, 63.3. Los poderes públicos, de acuerdo con la legislación estatal, sobre la materia establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad y gestión de los medios de producción. Ahí es nada. Ahí es nada. Pondremos los medios para facilitar que los trabajadores puedan acceder a la propiedad y gestión de los medios de producción. Por lo tanto, un artículo de mucha potencialidad política que habrá que ver cómo lo vamos implementando. Por lo tanto, primer instrumento para un nuevo modo de desarrollo, el propio Estatuto de Autonomía. Segundo, la planificación y la intervención, ya lo he comentado. Tercera cuestión, la participación de los agentes económicos y sociales. Os lo decía antes, nosotros estamos convencidos que solo desde la acción del gobierno, en esta situación difícil, no es posible avanzar en la transformación de Andalucía ni en un nuevo modelo de desarrollo económico. Incluso aunque tuviéramos mayoría absoluta a la izquierda, no sería posible avanzar sin el concurso y la participación de la sociedad civil organizada y de sus organizaciones más representativas. Por eso, decía antes, que nosotros estamos convencidos de que es necesario crear una alianza social y un bloque social crítico, alternativo, de progreso, que sea cómplice y aliado de la acción institucional y que la acción institucional, a su vez, tenga que estar basada y acompasada con las necesidades de las organizaciones sociales. Un instrumento fundamental, financiación suficiente y adecuada. Hemos perdido en estos años la posibilidad, la oportunidad de tener una entidad financiera pública en Andalucía. Lo de las cajas de ahorro ha sido el mayor fracaso de la Junta de Andalucía en estos años. Desde la caja única de Chávez a lo que tenemos ahora es el gran fracaso de los gobiernos socialistas en estos años. Hemos perdido la ocasión de tener un polo financiero andaluz, público o semipúblico, que realmente invirtiera, diera soporte a la actividad económica andaluza y orientara esa actividad económica andaluza mediante la concesión de crédito. ¿Qué estamos planteando nosotros y qué se ha recogido en el acuerdo de gobierno? La creación de una entidad financiera pública, social y ética que contribuya a que las pequeñas y medianas empresas y la economía social tengan acceso al crédito. Eso no es fácil. Vamos a empezar por un instituto de crédito público andaluz que aglutine las fórmulas de financiación que ahora mismo están un poco dispersas, los fondos de garantía recíproca, los no sé qué, ahora lo diré. Bueno, los instrumentos que ahora mismo tiene la Junta, los reembolsables, con un fondo de 1.500 millones de euros, pues ese Instituto de Crédito Andaluz, Público Andaluz, su primera misión sería a corto plazo reagrupar la gestión de todos esos instrumentos que ya tiene la propia Junta de Andalucía, y lo que hemos planteado es un grupo de trabajo que estudie cómo avanzar en la creación, dentro de los márgenes que haya, de una banca pública, social y ética. Sabemos que es complicado, ¿eh? No tenemos los pies en la tierra y sabemos que el Banco de España no nos va a dar una ficha bancaria, ¿vale? Pero si no es banco en forma de banca, pues será una entidad financiera como sea, pero es necesario una entidad pública que pueda recoger también los depósitos sociales y que actúe con criterios éticos, que sea la que financie la actividad de la pequeña y mediana empresa y de la economía social. Y finalmente, el último instrumento, la I+D+I como inversión estratégica. Es decir, no podemos renunciar a la investigación. ¿Cómo voy, Pepe? Ah, venga. Mira que le dije que me fuera avisando.
Termino rápidamente. Termino con lo que os afecta. Hay dos agentes económicos que para nosotros son prioritarios, que es la economía social y los autónomos. Porque el 80% de la actividad económica la generan la economía, la pequeña y mediana empresa, la economía social, los autónomos. Y por lo tanto ese es un sector para nosotros clave. Y en la economía social habéis demostrado que no solamente es un instrumento útil en épocas de bonanza, sino que en épocas de crisis la economía social es la que mejor está resistiendo, la que sigue creando empleo de calidad, la que sigue planteando una actividad vinculada a los recursos endógenos y la que sigue planteando una actividad vinculada al territorio. La economía social no se va a deslocalizar nunca. Está pegada al territorio, a su tejido social, a su tejido geográfico, a la gente, y por lo tanto para nosotros es una prioridad. Esos dos agentes, economía social y autónomo. Y en el acuerdo que hemos hecho hay un apartado específico para la economía social porque nosotros creemos que tiene que responder a eso. Y dicho sea de paso, en Izquierda Unida tenemos muy claro que el modelo de empresa que más se ajusta a nuestro planteamiento ideológico es la economía social porque es donde los trabajadores y las trabajadoras son propietarios de sus medios de producción. Por lo tanto, lo hemos dicho en alguna ocasión, no tenemos ningún reparo ideológico en fomentar la economía social en todos los ámbitos porque somos conscientes que estamos fomentando una empresa donde los trabajadores son propietarios de sus medios de producción. Por lo tanto, totalmente en sintonía con nuestro planteamiento ideológico.